gente pues entra a una galería o entra a un museo y yo me he dedicado a pues más que observar, a cuantificar el tiempo que la gente utiliza para ver, fíjate, estoy diciendo ver una pintura, un objeto artístico, un arte objeto, una escultura, o una fotografía, por ejemplo, o un grabado. Y entonces me doy cuenta que pues la mayoría en promedio tarda menos de 3 minutos, de 3 a 5 minutos en ver una obra, ¿sí? Y es decir, que no existe una metodología en la concentración para ver una obra. Y eso, entre otros aspectos, me llevó a pensar como artista y habiendo leído algunos textos de críticos, ¿no? Como Gombrich, como Panofsky, por ejemplo, y otros críticos de arte, dije, bueno, como pintor voy a hacer un libro en función de mi trabajo como artista, no como crítico. Y esa fue la razón por la cual realicé este ensayo. Y le puse manual para mirones porque siento que es importante ser mirón. Es decir, una cosa es ver y otra es mirar. Para mí, ver, pues ves muchas cosas que registras en el subconsciente. Y mirar ya implica una presencia de la conciencia, o sea, de un registro más nítido, más claro, más permanente. Y de ahí entonces el nombre de manual para millones o el arte de mirar. Pero además de eso, yo mismo me planteé el hecho de no realizar un ensayo solamente para que la gente reflexione sobre cómo ver una obra de arte, o sea, aprender a ser más estéticos. Porque una de las cosas que también he visto en muchos lugares, no solo en mi país, México, sino también lo he visto en algunos lugares con Europa, hay a veces falta de gusto, es decir, no hay un desarrollo estético al interior, por ejemplo, de algunas de las casas. Y por esa razón decidí establecer una temática que iba a tener una secuencia que iba desde hacer un análisis de los sentidos, ¿sí? Y darle preponderancia al sentido de la vista en función de los otros 4 sentidos que tenemos, los humanos. Nosotros tenemos 2 ojos y yo lo relacioné con el concepto de la elipse, porque a final de cuentas nuestro campo de acción visual es como una elipse y los 2 ojos son los dos centros que tienen una elipse, que en su recorrido el eje mayor y el eje menor generan eso, una elipse, y ese sería el límite de la capacidad de visión nuestra, que no la tienen otros animales, ¿verdad? Por ejemplo, el camaleón puede incluso mover el ojo para ver más allá de 180 grados. Tocando un punto crucial con esa pregunta, porque yo me lo planteé, dije, bueno, voy a hacer un libro de corte universitario, voy a hacer un libro escolar, dije, voy a buscar la manera de encontrar el punto de equilibrio donde la redacción, la sintaxis y la manera de mostrar y presentar las cosas sea ad hoc de manera horizontal. Es decir, que genere la inquietud tanto en un joven que va a entrar a una escuela de arte, como en un maestro de una escuela de arte, como una gente que no está ligada al mundo del arte, pero quiere saber algo sobre el arte, pero siempre he estado atento a observar las coincidencias y diferencias y convergencias que hay arquitectónicas con respecto a la Ciudad de México, por ejemplo, o a ciudades de provincia de nuestras 32 entidades o de otros países. Por ejemplo, tú puedes ver ¿qué te diré? En Italia, sí, la huella de Mussolini, sí, es decir, se ve, ¿no? O en México ves el monumento a la madre, el que está ahí en Sullivan. Es un monumento, pues yo diría que
si tuviera que hacer alguna relación con algún político, lo ligaría con el rostro de Plutarco Elías Calles. La mayoría de la arquitectura de los viejos países socialistas es espantosa, es más funcional, no hay estética, se van por el funcionalismo, ¿sí? O al revés, ese exceso que se llevó a cabo en la época de la moda del arte o estilo barroco. Entonces sí hay una carga ideológica, ¿no? O incluso también en un momento dado, en un capítulo, hablo que la casa, el hogar, es el reflejo de la personalidad de quien la habita. Por ejemplo, hay casas en donde entras que no hay un solo libro. Y hay, es decir, en cambio hay muchos aparatos electrodomésticos. O al revés, ¿no? Es decir, o casas en donde hay un caos, un desorden. Y ese desorden también puede tener una correspondencia con el desorden que existe en la psique de los habitantes o de algunos de ellos, por ser un poco bromista. Bueno, como artista, la mayoría de nosotros, los pintores y los escultores, los fotógrafos también, tenemos una inclinación a mirar y a mirar el cuerpo humano, ¿sí? De hecho, a veces mis parejas me decían, oye, ¿por qué te quedas viendo a la gente y a las mujeres, sí, y a los hombres y a los niños, animales? Porque por eso en este ensayo hablo de la capacidad. No todo el mundo tiene la capacidad de distinguir 115, 115 tonalidades o más, ¿no? ¿Sí? Como por ejemplo los músicos y los compositores tienen una capacidad para distinguir los sonidos, ¿verdad? Y la proveniencia a partir de los objetos que generan esas ondas sonoras. Bueno, pues los pintores tenemos esa capacidad. Y otro capítulo a lo refiero a, pues a la que las escuelas actualmente, pues ya no se, hay cosas que no se enseñan y que eran muy valiosas, se han ido perdiendo. Por ejemplo, las maneras de mover la mano con un lápiz, simplemente con un lápiz. Es decir, yo a veces he pescado algunos pintores, sin decir nombres, que no toman el pincel así, sino lo toman como si estuvieran escribiendo, ¿sí? Y un pincel pues no se toma como si estuviera escribiendo, a menos que sea un detalle muy pequeño, pero los movimientos de la mano te permiten dar efectos, o sea, son efectos, yo diría que físicos y a veces hasta físico-químicos, porque la manera en que tú tocas y involucras un color con otro y lo plasmas, lo untas, lo adhieres a una superficie, también depende del movimiento. Lo mío que un crayón. El artista, al, al transformar el objeto, el lienzo, ¿sí? Permear una idea, ya sea de su imaginación directa o indirectamente a través de lo que percibe de la realidad, ¿no? Entonces, él se va a transformar. Él hace, por ejemplo, si tomamos en cuenta los pintores del siglo XVII, por decir algo, pues se tardaban un año en hacer un cuadro y con el valor de un cuadro tenían el dinero para comprarse un chambergo, no esta gorra, sino un chambergo, una capa, de vivir en un hostal y la comida y comprarse unas botas, por decir algo, ¿sí? Y, y unas monedas de oro o plata. Pero llevaba un año hacer un cuadro, era otro concepto. ¿Quiénes eran los que podían encomendar un cuadro? Pues la gente, pues realmente la aristocracia, la nobleza, ¿sí? O después ya en la época del mercantilismo, los grandes mercaderes. Pero entonces es decir, no existía la fotografía. Por ejemplo, se dice, ¿no? De alguna manera la aparición de la fotografía tiene una relación muy estrecha con la aparición de la corriente impresionista, perdón, impresionista. Es decir, ¿por qué? Porque se pensaba que cuando se desarrolló la fotografía
pues ya no iba a haber demandas de cuadros realizados por pintores sobre retratos, etcétera. Cosa que sí sucedió al principio, ¿eh? Para redondear la pregunta que tú me haces, desde luego hoy, por ejemplo, un artista no puede, en primer lugar, hay una evolución en el arte, ¿no? Es decir, todavía hay gente que piensa que el top del arte es llegar a hacer una obra como las que se hizo en ese siglo, en el siglo XVII, o hacer una obra, por ejemplo, de Velázquez, ¿no? No, sino el arte ha ido evolucionando porque se ha acercado más, empezó con la naturaleza, como decía Leonardo da Vinci. Es decir, el punto cero es copiar la naturaleza, entenderla, observarla, pero a partir de ello, ¿sí? Desarrollar tu propia imaginación. Y entonces, bueno, claro que en estos momentos hay una gran crisis del arte porque hay mucho, ¿cómo se diría? Gato pardo, gato por liebre. Metafóricamente quiero decir esto porque el arte está secuestrado y también hago un capítulo sobre el secuestro del arte por las autopistas del mercado del arte. Todo lo que miramos, no vemos. Todo lo que miramos con atención se queda grabado. E incluso yo no sé si en el libro hablo de una experiencia personal. Cuando la mamá de una de mis hijas estaba embarazada, y yo salí a la calle y veía muchas mujeres embarazadas, y entonces pensaba que había habido una ola de embarazos en México. Es decir, hay una relación de fijación, ¿no? Cuando yo sufrí el accidente, que estuve un año sin caminar, y cuando ya pude caminar, hace casi 40 años, que estuve a punto de morirme, me di cuenta que cuando salí del hospital veía mucha gente con muletas o enyesada. Y no es que hubiera aumentado el número de enyesados o gente con muletas, es que yo me estaba fijando porque había un sistema de atención en mi subconsciente, un resorte. Entonces, cuando yo hablo de esa relación mnemotécnica, es que cuando uno aprende a mirar, ¿sí? Es más fácil que las cosas se queden grabadas, que tengan una permanencia. Si bien es cierto que hay un proceso neurobioquímico que hace que lo que no es práctico lo olvidas, lo mandas al archivo muerto en el cerebro. Pero en el momento que tú pones atención en las cosas, está en la memoria y está presente. ¿Cuántas veces a nosotros, a quienes van a ver esta entrevista, recordamos algo al probar algo o al mirar algo? Y ahí está la relación de la memoria, la mnemotecnia. Es una técnica para grabar, para memorizar, ¿sí? Ahora, no todos percibimos lo mismo, que es algo que me faltó decirte en la segunda pregunta, ¿no? O sea, porque cada ser humano es un ente singular. ¿Ya lo presentaste el libro aquí en México? No, lo presenté en París, en el Centro Cultural de México, en el Le Marais, que es vamos a decir, es como la zona rosa, vamos a decir, de México, lo que era la zona rosa antes de que cayera en decadencia. Pero tengo el propósito de presentarlo. De hecho, ya entré en contacto, como ya lo hice en otras ocasiones, con la última presentación en Bellas Artes. Pretendo presentarlo en México en Bellas Artes en los primeros meses del próximo año, ¿sí? Y en algunos otros sitios, como ya lo he hecho en la UAM o en alguna universidad, o por ejemplo en el club de periodistas. Es decir, busco diferentes sectores, porque eso es importante, ¿no? Difundirlo.